Bueno, como en esta clase no se puede dar presencial debido a la situación que estamos pasando con el tema paros, decidí grabarles las clases, así podemos seguir con el cronograma. Esta es la unidad número 3 del espacio, se refiere a las uniones químicas y vamos a ver en detalle las diferentes cuestiones para que ustedes lo tengan a disposición y puedan resolver los ejercicios de la práctica. Como vimos en la clase pasada, los elementos estaban agrupados en una tabla que le llamábamos tabla periódica. Estos elementos están agrupados en función del número atómico creciente. Recuerden que el número atómico creciente era el número de protones que coinciden en el caso de los elementos con el número de electrones. Para el caso, por ejemplo, del berilio, nosotros tenemos que tiene el número atómico 4, por ende tiene 4 protones y 4 electrones. Ahora, ¿cuáles de todos esos electrones o cómo se van a producir esas uniones en función de la cantidad de electrones que tiene cada átomo? Bueno, esos electrones ustedes vieron en la clase pasada, en la unidad número 2, que estaban ubicados en diferentes niveles, que teníamos una configuración electrónica que determinaba cómo estaban ubicados esos electrones y a su vez esa configuración la podíamos nombrar de dos maneras diferentes. Uno con la configuración que ustedes tienen en la tabla, en la mayoría de las tablas, en la parte de abajo de cada elemento, y si no, con los números cuánticos. Los números cuánticos nos daban la ubicación del último electrón de ese átomo. Entonces, por ejemplo, si tomamos el berilio, que ya lo tenemos acá amplificado, que tiene 4 electrones, los podemos ir ubicando en los diferentes niveles. Los n, que figuran acá en este dibujo, son el número cuántico principal o número de periodo también, donde están los 1s, 2s, 2p, son los subniveles de cada uno de esos niveles electrónicos que coinciden con el número cuántico secundario. Después, a su vez, la distribución en el caso de los p, que tenemos 3 rayitas en el 2p o en el 3p, o 5 rayitas horizontales, digamos, en el d, coincide con el número cuántico magnético, el m que le llamábamos. Y por último, bueno, si teníamos el electrón que giraba en forma horaria o antihoraria, era el número cuántico de spin. ¿Cómo ubicaríamos los electrones del berilio? Los electrones del berilio los vamos a ubicar los dos primeros electrones en el primer nivel y los otros dos en el segundo nivel. ¿Cuáles son los electrones que usa el berilio para poder unirse o formar enlaces? Siempre hablamos de los electrones de valencia, que son los electrones que están en la última capa. Entonces, en función de esos electrones, los átomos van a tener una valencia electroquímica. Esa valencia está dada por la cantidad de electrones que ha perdido o ganado un átomo para transformarse en un ion. En el caso del berilio, va a tener una facilidad para perder esos dos electrones que tiene en el último periodo para llegar a transformarse en un ion bivalente, o sea, el berilio más 2. Y así podemos ver diferentes ejemplos. Los enlaces que pueden formar los átomos lo hacen porque al unirse a otros, forman una estructura más estable. Entonces, ¿cuáles son las opciones que tiene para unirse a otros átomos? Por un lado, puede ceder o captar electrones. ¿Qué significa? Ceder implica los pierde, o sea, los da, los regala. Otra opción es compartir los electrones con otros átomos. Y por último, poner los electrones en común para que sean compartidos por muchos. Entonces, de esta manera aparecen los 3 tipos de enlaces que nosotros vamos a ver en este espacio, que son el iónico, el enlace covalente y el enlace metálico. Tomando una diferencia de electronegatividad, si ustedes se fijan en la tabla, también es una de las propiedades y está graficada en la tabla periódica. En la parte de atrás muchas veces les trae
el grafiquito de cómo va variando la electronegatividad en función de la ubicación de los átomos, y podemos ver que la electronegatividad aumenta desde abajo hacia arriba y desde la izquierda hacia la derecha. Entonces el elemento más electronegativo es aquel que va a estar arriba y a la derecha, y los menos electronegativos abajo y a la izquierda. Si nosotros hacemos la diferencia de electronegatividad entre los dos elementos o entre los dos átomos que se están uniendo, vamos a poder sacar digamos un valor que, si ese valor, esa diferencia es mayor a 2, va a ser iónico. Si está entre 0,5 y 2 va a ser covalente. Le vamos a llamar covalente polar porque los electrones van a estar más cerca del átomo más electronegativo. Y si la diferencia de electronegatividad es menor a 0,5 va a ser covalente puro, o también lo vamos a llamar covalente no polar. En algunos libros el límite este que yo les digo de 2 puede ser que esté en 1,7. Lo aclaro por si leen alguna otra bibliografía, lo van a encontrar de esa manera.